Elías Montenegro siempre había sido un hombre que valoraba más los resultados que las personas. En el mundo empresarial se le conocía por su precisión casi quirúrgica, su voz firme y su incapacidad para tolerar errores. Para él, cada fallo era una amenaza directa a su imperio. Y ese lunes por la mañana, mientras revisaba los informes en su despacho panorámico, encontró lo que llamó la gota que colmaba el vaso, una irregularidad en la contabilidad realizada por una de sus empleadas más veteranas, Amalia Rojas. Sin pensarlo dos veces, marcó su número. Su asistente apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando dijo con frialdad: «Pásamela. Voy a despedirla ahora mismo». Lo que Elías no sabía era que Leo, su hijo de 11 años, estaba en casa, sentado a pocos metros, escuchando sin querer la conversación. El niño había ido con su padre porque el colegio estaba en obras y Elías no había tenido tiempo de buscar quien lo cuidara. Leo, tímido y observador, siempre evitaba molestar, por lo que pasaba la mayor parte del tiempo en silencio, leyendo o dibujando. Cuando escuchó el nombre de Amalia, sus ojos se abrieron de golpe. Dejó caer el lápiz sin darse cuenta. Mientras su padre esperaba que la asistente completara la transferencia, Leo sintió como su corazón empezaba a latir con fuerza. No podía permitir que despidieran a Amalia. Aquella mujer, a la que su padre apenas conocía, había sido para él mucho más que una empleada de la empresa. Durante meses, quizá años, había sido la única persona que se había dado cuenta de su ansiedad, de sus nervios, de sus ataques de pánico silenciosos, de las veces en que no podía respirar bien antes de entrar al colegio. Ella le había ayudado sin pedir nada a cambio, sin hablarlo con nadie. Era su secreto, un pedacito de luz en una etapa difícil que ni su propio padre había visto. «Papá», susurró Leo, acercándose con cuidado. Elías, sin apartar la vista del móvil, respondió con un gesto impaciente. «Ahora no, Leo. Estoy trabajando». Pero el niño, temblando, reunió valor y puso una mano sobre el brazo de su padre. «Papá, no la despidas. Por favor». Elías alzó la mirada por primera vez, sorprendido por la seriedad del niño. «¿Qué dices? Ni siquiera la conoces». Leo negó con la cabeza. «Sí la conozco. Mucho más de lo que tú crees». La asistente anunció que la llamada estaba lista. Elías dudó un instante, algo poco común en él. Una parte de sí mismo quería ignorar las palabras de su hijo, seguir adelante, demostrar que la empresa no podía permitirse errores. Pero la expresión de Leo, esa mezcla de miedo y urgencia, le hizo detener el dedo antes de aceptar la llamada. «Explícate», pidió, intentando sonar firme, aunque su voz se quebró ligeramente. Leo respiró hondo. «Amalia me ayudó, cuando tú no estabas. Cuando me daban ataques de ansiedad antes del colegio. Ella me enseñó a respirar. Me preparaba una merienda cuando yo no podía comer de los nervios. Nunca se lo dijo a nadie, porque sabía que a ti no te gustaría que yo molestara». Elías sintió un golpe frío en el pecho. Él siempre había pensado que su hijo era simplemente reservado, que su silencio era normal. Nunca imaginó que estuviera luchando por dentro. Leo continuó, con la voz trémula. «Ella me cuidaba, papá. Como si yo fuera importante. No la despidas, por favor. Te lo pido de verdad». Por primera vez en mucho tiempo, Elías sintió que su poder, su dinero y sus decisiones no valían nada ante la vulnerabilidad de su propio hijo. Descolgó el móvil y canceló la llamada con un suspiro pesado. Se quedó en silencio, sin saber qué decir. Miró a Leo como si lo viera realmente por primera vez. «Está bien», murmuró. «No la despediré, hasta que hablemos con ella». Leo soltó el aire, como si hubiera estado conteniendo el mundo entero en los pulmones. Se acercó y apoyó la cabeza en el brazo de su padre. Elías, desconcertado, le acarició el cabello. Era un gesto torpe, casi olvidado, pero sincero. Aquel día, sin saberlo, acababa de comenzar la transformación más importante de la vida de Elías Montenegro. Una que no tenía nada que ver con empresas, dinero o poder, sino con algo que había descuidado durante demasiado tiempo: ser padre. Elías no era un hombre acostumbrado a sentirse inseguro. Había construido su imperio tomando decisiones rápidas y, a menudo, implacables. Pero aquella tarde, sentado en el coche junto a su hijo, rumbo a la empresa, sentía una presión incómoda en el pecho. No era miedo, era algo más profundo. Duda. Y quizá, aunque no quería admitirlo, culpabilidad. Leo iba en silencio, mirando por la ventana. No parecía enfadado, ni triste, parecía preocupado.
como si cargara un peso demasiado grande para alguien de su edad. Elías intentó encontrar palabras, pero todas las que se le ocurrían sonaban torpes o tardías. Leo, comenzó, sin saber muy bien qué quería decir. ¿Por qué nunca me contaste todo eso? El niño tardó en responder. Tenía los dedos entrelazados, apretándolos suavemente, un gesto que Elías no había visto antes, o quizá nunca se había fijado. Porque tú siempre estás ocupado, dijo Leo al fin. Y cuando no estás trabajando, estás cansado. No quería molestarte. Esas palabras, tan simples, atravesaron a Elías como un cuchillo lento. Nunca había pensado que su hijo pudiera verlo así. Él creía que le daba todo, casa, comodidades, un futuro asegurado. Pero no se había dado cuenta de que no le había dado lo único que realmente necesitaba, presencia. No deberías sentir que me molestas, murmuró Elías, deseando que su voz sonase firme. Pero le salió apagada, casi triste. Eres mi hijo. Leo no levantó la mirada, pero sus hombros se encogieron levemente. A veces no lo parece. Aquella frase se quedó resonando en la cabeza de Elías durante el resto del trayecto. Cuando llegaron a la empresa, Leo bajó del coche más rápido de lo habitual. Caminaba con una mezcla de determinación y nerviosismo. Elías lo siguió, aún asimilando que su propio hijo había construido un mundo interior en el que él apenas existía. Todos los empleados saludaban a Elías con respeto automático, pero sus ojos se detenían en Leo, sorprendido por verlo allí. Sin embargo, Leo parecía conocer perfectamente el camino. Giró por el pasillo de recursos humanos, bajó unas escaleras y se detuvo frente a una puerta que Elías no recordaba haber visto nunca. Aquí es donde trabaja Amalia por las tardes, explicó el niño, sin mirar atrás. Empujó la puerta con suavidad. La sala era pequeña, llena de archivadores, cajas, carpetas con etiquetas de colores y un ordenador antiguo. Un espacio que, a ojos de Elías, parecía olvidado por la compañía. Leo recorrió la habitación con la mirada, como si reviviera recuerdos silenciosos. Me dejaba quedarme aquí cuando venía contigo algunos días, y tú estabas en reuniones. Me enseñó a ordenar los archivadores por colores. Decía que era como poner en orden la cabeza. Elías observó la sala bajo una luz nueva. Aquel lugar diminuto había sido, sin que él lo supiera, un refugio para su hijo. Un día, continuó Leo, tragando saliva, tuve un ataque de ansiedad muy fuerte. Sentía que me faltaba el aire. Pensé que me iba a desmayar. Ella estaba aquí. Me agarró de las manos y me dijo que respirara con ella. Muy despacio. Me dijo que si yo quería, ella podía aguantar el mundo conmigo. Leo esbozó una sonrisa triste. Nunca nadie me había dicho algo así. Elías sintió un nudo en la garganta. ¿Y por qué no me lo contaste aquel día? Leo se encogió de hombros. No quería que pensases que era débil. Cuando te lo intenté decir una vez, me dijiste que tenía que ser más fuerte, ¿te acuerdas? Elías sí lo recordaba. Recordaba perfectamente esa conversación, aunque no había entendido la magnitud de lo que Leo intentaba confesarle. Aquel día había pensado que su hijo simplemente estaba siendo sensible. Ahora veía lo ciego que había estado. Leo se sentó en la silla giratoria de Amalia, acariciando el respaldo como si fuera un gesto de cariño. Ella me decía que no pasaba nada por tener miedo. Que sentir no me hacía débil. Me dijo que los niños que sienten mucho suelen convertirse en adultos buenos, si alguien les enseña a no esconderse. Elías respiró hondo. Por primera vez en muchos años, sintió que alguien le estaba dando una lección que jamás había aprendido. Una mujer humilde, invisible para los ojos de la empresa, había hecho por su hijo lo que él no había sabido hacer. Papá, dijo Leo de pronto, mirándole por fin a los ojos. Si la despides, yo no sé cómo sentirme. Ella me ayudó cuando yo no tenía a nadie. Elías se arrodilló frente a él, algo que no hacía desde que Leo era pequeño. No voy a despedirla. Te lo prometo. Leo se quedó mirándole, como si necesitara confirmar que no era una promesa vacía. De verdad. El niño asintió lentamente. Entonces, ¿hablamos con ella? Elías se incorporó, respiró hondo y dijo. Sí. Pero esta vez, escucharé yo también. Mientras caminaban hacia el ascensor para ir al despacho donde estaba Amalia, Elías sintió que no era su empresa la que estaba a punto de cambiar, era él mismo. El ascensor subía lentamente hacia la cuarta planta, donde se encontraba la oficina central de administración. Elías sentía un peso extraño en el estómago. No era estrés laboral, no era cansancio,
era la sensación de que estaba a punto de enfrentarse no solo a una empleada, sino a los fallos que había ignorado durante años. Leo permanecía a su lado, inquieto pero firme, como si llevara días preparándose para ese momento. Cuando las puertas se abrieron, el murmullo de teclados y teléfonos se mezcló con el aroma del café recién hecho. Allí, en un pequeño cubículo al fondo, estaba Amalia. Sentada frente a un monitor antiguo, con las gafas bajadas hacia la punta de la nariz y la postura encorvada de alguien que lleva demasiadas horas sin descansar. No se percató de su presencia hasta que Leo dio un paso al frente. «Amalia», susurró. Ella levantó la mirada. Primero vio al niño y sonrió, como si la luz entrase en la habitación. Luego vio a Elías, y su expresión cambió de inmediato a una mezcla de sorpresa y preocupación. «Señor Montenegro», saludó, poniéndose de pie rápidamente. «¿Ha ocurrido algo?» Elías abrió la boca, pero Leo fue más rápido. «Mi padre quiere hablar contigo», dijo, sin timidez, como si supiera que aquella conversación llevaba tiempo pendiente. Amalia miró a Leo, y luego a Elías, intentando interpretar la situación. «Claro, pasemos a la sala de reuniones». La pequeña sala acristalada estaba vacía. Amalia cerró la puerta con cuidado y se quedó de pie, nerviosa. Elías percibió como sus manos temblaban ligeramente. «Amalia», comenzó él, intentando sonar sereno. «Esta mañana recibí un informe sobre un error serio en la contabilidad. Iba a llamarte para hablar de ello, pero antes de hacerlo, mi hijo me pidió que viniera aquí personalmente». Ella bajó la mirada, con un gesto de resignación. «Entiendo. Lo siento mucho, señor. Sé que cometí un error, pero, de verdad hice todo lo que pude para solucionarlo». Leo dio un paso hacia ella. «No te van a despedir», dijo con determinación. Amalia parpadeó, sorprendida. «¿Despedirme? Yo, no sabía que era tan grave». Elías respiró hondo. «Quiero que me expliques exactamente qué ocurrió. Sin presiones. Desde el principio». Amalia tardó unos segundos, buscando las palabras. «Hace unos meses cambiamos el sistema contable por uno más moderno. La mayoría del equipo recibió formación, pero», soltó un suspiro cansado, «yo no pude asistir a todas las sesiones. Mi marido llevaba semanas ingresado y solo podía visitarle por las tardes. Así que aprendí lo que pude, como pude. A veces me quedaba aquí hasta muy tarde para ponerme al día». Leo la miraba con ternura, como si cada palabra confirmara lo que él siempre había sentido, que Amalia era una luchadora silenciosa. «El error», continuó ella, «fue causado por una actualización que el programa instaló automáticamente. Intenté revertir los cambios, pero la herramienta no me dejaba. Avisé al departamento técnico, pero tardaron 2 días en responder. Cuando por fin vinieron, ya se había generado un desfase en los balances». Elías frunció el ceño. «¿Y por qué no informaste al supervisor?». Amalia dudó. «Porque, ya me había advertido que mi rendimiento estaba siendo insuficiente últimamente. No quería dar más motivos. Temía perder mi trabajo. Mi marido está muy enfermo, señor. Y, solo con mi salario mantenemos la casa». Leo bajó la cabeza, sintiendo un nudo en el pecho. Elías observó a Amalia detenidamente. Era una mujer que cargaba demasiado peso, pero aún así iba a trabajar todos los días, puntual, silenciosa, eficiente. Una mujer que había sostenido a su hijo cuando él, con todo su dinero, no había sido capaz. «¿Por qué no pediste ayuda?», preguntó él suavemente. Amalia tragó saliva. «Porque llevo toda la vida intentando no molestar a nadie». El silencio llenó la sala. Entonces Leo, con la voz temblorosa pero clara, dijo: «Papá, Amalia siempre ayuda a todos. Incluso cuando no puede. Ella me ayudó a mí, cuando yo tenía miedo. Cuando pensaba que nadie se daba cuenta. Cuando yo sentía que tú, estabas demasiado lejos». Amalia abrió los ojos, sorprendida. «Leo, cariño, eso era un secreto. Yo no quería que tu padre pensara que... ¿Qué te entrometías?», completó Elías con tono grave. «Sí, lo supongo. Pero te equivocas. Ojalá alguien me lo hubiese dicho antes». Elías se acercó a ella. «Amalia, quiero pedirte disculpas. No por el error, sino por no haber visto tu esfuerzo. Por permitir que gente valiosa como tú trabajase en silencio, sin apoyo. No voy a despedirte. Al contrario, voy a corregir esta situación desde su raíz». Amalia se llevó una mano a la boca, conteniendo el llanto. «Señor, no sabe cuánto significa esto para mí». «Lo sé», respondió Elías con sinceridad,
Y también sé que mi hijo no estaría bien hoy si no fuera por ti. Leo tomó la mano de Amalia. Gracias por cuidarme cuando nadie lo hacía. Amalia no pudo evitarlo, rompió a llorar, pero no de tristeza, sino de alivio. De reconocimiento. De sentirse por fin vista. Y en ese momento, Elías comprendió algo con absoluta claridad. A veces, los errores no son fallos, sino señales. Señales de que alguien está luchando solo, en silencio, intentando sostener un mundo que ya pesa demasiado. Y él, que siempre había mirado desde arriba, nunca había visto nada de eso. Hasta ahora. Elías pasó la noche en vela. No era habitual en él, su mente solía desconectarse en cuanto apagaba el ordenador. Pero esta vez, las palabras de su hijo y la historia de Amalia se le repetían una y otra vez, como si cada pensamiento removiera algo viejo y oxidado dentro de su pecho. Llevaba años dirigiendo, ordenando, exigiendo, pero nunca escuchando. Nunca mirando más allá de los números, los gráficos y los informes. Esa madrugada, por primera vez en mucho tiempo, se preguntó cuántas personas como Amalia habría ignorado sin querer. A la mañana siguiente llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Tenía una decisión tomada, una que no estaba basada en datos ni en rendimiento, sino en humanidad. Algo que, durante años, había olvidado que también formaba parte del liderazgo. Pidió a su asistente que llamara a Amalia. Ella apareció en la puerta del despacho con los ojos enrojecidos, claramente nerviosa. Había pasado la noche pensando en cada palabra de la conversación anterior, sin saber si debía sentir esperanza o miedo. «Pasa, por favor», dijo Elías, con un tono sorprendentemente suave. Amalia entró despacio, como si temiera pisar el suelo equivocado. «Señor Montenegro, espero que no haya cambiado de opinión», susurró, entrelazando las manos. «Sí, he cambiado de opinión», respondió él. Ella sintió que el corazón se le detenía. «Pero no como crees». Amalia parpadeó, desconcertada. Elías tomó un documento del escritorio. «He revisado tu historial laboral. 17 años en la empresa. 17 años sin quejas, sin retrasos, sin faltas. 17 años siendo el pilar invisible que sostiene departamentos enteros». La miró directamente a los ojos. «No voy a permitir que una persona así sea ignorada ni un día más». Amalia llevó una mano a su pecho. «Señor, yo, solo he intentado hacer mi trabajo». «Has hecho mucho más que eso», interrumpió él. «Has cuidado de mi hijo cuando yo no supe verlo. Le diste tranquilidad en un momento en que ni siquiera yo era consciente de su dolor. Eso jamás podré pagártelo». Ella se llevó una mano a la boca, conteniendo un sollozo. «Por eso», continuó Elías, «quiero proponerte algo. A partir de hoy, te ascenderé al puesto de supervisora de operaciones administrativas. Tendrás un aumento salarial acorde, y un horario más flexible para que puedas atender a tu marido cuando lo necesite». Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Amalia antes de que pudiera reaccionar. «Señor, yo, no sé qué decir». «Acepta», intervino Leo desde la puerta. Llevaba unos minutos allí, observando la escena sin que ninguno de los dos lo hubiese notado. Amalia abrió los brazos instintivamente, y Leo corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. Fue un abrazo sincero, profundo, de esos que unen años de silencios y gratitudes escondidas. «Gracias por cuidarme cuando yo tenía miedo», murmuró Leo contra su pecho. Amalia acarició su cabello con ternura. «Gracias a ti por confiar en mí, pequeñín. Fuiste muy valiente al contárselo a tu padre». Elías observó la escena en silencio, sintiendo algo extraño en el pecho, orgullo. No por su empresa, no por sus decisiones, sino por su hijo. Por la bondad que él, a pesar de la falta de atención, había sabido conservar. Cuando Leo se separó del abrazo, Amalia se limpió las lágrimas e intentó recomponerse. «No sé si merezco esto, ¿de verdad?» «Lo mereces más que nadie», aseguró Elías. «Y además, voy a implementar cambios. A partir de ahora, todos los empleados tendrán acceso a apoyo emocional, asistencia técnica inmediata y horarios adaptables en situaciones personales extremas. Durante años he exigido eficiencia, pero olvidé la humanidad». Amalia negó con la cabeza, aún incrédula. «Señor, esto es algo que cambiará muchas vidas». «Justo por eso quiero hacerlo», respondió él, con tono firme pero cálido. «Y quiero que tú formes parte del equipo que supervisará estas mejoras. Nadie mejor que alguien que ha vivido las dificultades desde dentro para ayudar a otros». Ella no pudo evitar sonreír, una sonrisa sincera, luminosa,
que hizo que Leo también sonriera. Gracias, señor Montenegro. De verdad, gracias, dijo ella, aún con la voz temblorosa. Gracias a ti, Amalia, respondió él. Por todo lo que has hecho sin que nadie lo viera. Durante unos segundos, los tres se quedaron en silencio. Era un silencio limpio, lleno de significado. El tipo de silencio que solo ocurre cuando se ha dicho todo lo necesario. Finalmente, Leo se acercó a su padre y le tomó la mano. ¿Ves, papá? Amalia siempre ha sido especial. Elías apretó suavemente los dedos de su hijo. Sí, hijo. Y tú también. Amalia sonrió ante la escena, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, la vida le devolvía un poco de la luz que ella había dado a los demás. Ese día, muy lejos de las cifras y los balances, la empresa Montenegro cambió su historia para siempre. No por un nuevo proyecto. No por un ascenso espectacular. Sino por un acto silencioso de gratitud y humanidad. Porque a veces, las segundas oportunidades no solo sanan al que las recibe. También transforman al que las concede. La noticia del ascenso de Amalia se extendió por la empresa como una chispa que prende en la madera seca. No era habitual, de hecho, era casi impensable, que el señor Montenegro hiciera cambios motivados por razones humanas. La plantilla entera miraba a su jefe con una mezcla de sorpresa, expectativa y, por primera vez, esperanza. Pero para Elías, todo aquello no era un gesto administrativo ni un movimiento estratégico, era un despertar. El nuevo programa de apoyo emocional para empleados se puso en marcha en cuestión de semanas. Elías se involucró personalmente en su creación. Había algo diferente en sus reuniones, escuchaba. No fingía escuchar. No esperaba su turno para hablar. Escuchaba de verdad. Durante años había pedido informes impecables, sin errores, sin dudas, sin pausas. Ahora entendía que detrás de cada fallo había una historia, una circunstancia, un ser humano agotado intentando mantener su mundo unido. Los empleados lo notaron enseguida. Los supervisores también. De pronto, la empresa ya no era un campo de batalla silencioso donde cada error se pagaba caro, sino un lugar donde se podía pedir ayuda sin miedo. Pero el cambio más profundo, y el más íntimo, ocurrió fuera de las oficinas. Aquella tarde, tras una jornada intensa pero distinta, Elías recogió a Leo del colegio. El niño salió sonriente, algo que no ocurría desde hacía mucho tiempo. No estaba mirando al suelo, ni caminaba encorvado, ni llevaba los auriculares puestos para evadir el mundo. Era otro niño. O quizás era el mismo niño, pero ya no tenía miedo de serlo. ¿Cómo ha ido el día?, preguntó Elías, mientras lo acompañaba hacia el coche. Bien. Estuve más tranquilo hoy, respondió Leo. La profe dijo que me vio más confiado. Elías sonrió con orgullo. Me alegro. Y quiero que sepas que, estoy aquí. De verdad. Leo lo miró con un brillo nuevo en los ojos. Lo sé, papá. Se subieron al coche y condujeron en silencio unos instantes, un silencio cálido, cómodo. Entonces, Leo dijo. Papá, ¿podemos pasar a ver a Amalia? Quiero contarle algo. Elías asintió sin dudar. Claro que sí. Cuando llegaron a la empresa, Amalia estaba terminando unos documentos en su nueva oficina. Era un espacio pequeño, pero mucho más luminoso que su antiguo rincón entre archivadores. Había colocado una foto de su marido en el escritorio, junto a una planta que Leo le había regalado unos días antes. «Leo», exclamó Amalia al verlo entrar. «¿Qué haces aquí, pequeñín?». El niño avanzó hacia ella con una mezcla de emoción y timidez. «He pasado el examen de matemáticas», dijo. «Saqué un notable». Amalia se llevó las manos al pecho. «Pero eso es maravilloso. Sabía que podías hacerlo». Leo sonrió, orgulloso. «Quería que tú fueras la primera en saberlo». Amalia se levantó y lo abrazó. Un abrazo cálido, sincero, lleno de agradecimiento. «Estoy muy orgullosa de ti, cariño». Elías observó la escena desde la puerta. No intervino. No quiso interrumpir aquello tan pequeño y tan enorme al mismo tiempo. Era consciente de que su hijo había construido un lazo con Amalia que iba más allá de la empresa. Era una especie de refugio emocional, un puente que se había formado en silencio, mientras él mismo había estado ausente. Cuando Leo se separó del abrazo, Amalia se acercó a Elías. «Gracias, señor Montenegro. Por todo lo que está haciendo. No solo por mí, sino por su hijo». Él tragó saliva, sintiendo el peso de sus propios errores, pero también la ligereza de estar corrigiéndolos.
Elías, la corrigió. Llámame Elías. Y créeme, soy yo quien debe darte las gracias. Amalia sonrió. A veces, añadió ella, no nos damos cuenta de lo fuertes que somos hasta que alguien nos mira de verdad. Elías se quedó pensando en esa frase. Mirar de verdad. ¿Cuántas cosas había dejado de ver durante tantos años? Esa noche, sentado en el sofá con Leo, mientras veían una película que el niño llevaba semanas queriendo compartir con él, Elías entendió la lección más grande de su vida. No era su empresa lo que necesitaba salvar. Era su relación con su hijo. Era a sí mismo. Había pasado años acumulando riqueza, poder, prestigio, pero había ignorado lo único que jamás podría comprarse: la confianza, el tiempo, el amor. Leo apoyó la cabeza en su hombro. Papá, ahora sí pareces tú. Elías sintió que el corazón se le derretía. Quizá, por fin estoy empezando a ser quien debería haber sido siempre. Mientras la escena de la película avanzaba, Elías comprendió algo que jamás olvidaría. Amalia no había salvado solo a Leo. También lo había salvado a él. Y a partir de ese día, decidió que nunca más viviría sin mirar, sin escuchar, sin sentir. Porque a veces, la verdadera riqueza no está en los números. Está en las personas que nos enseñan a ser humanos.